Órale, siéntense bien, porque esto que les voy a contar hoy tiene absolutamente todos los ingredientes del chisme perfecto. Apellido pesado, un evento masivo lleno de cámaras, un golpiza en plena tribuna, una supuesta deuda de $15,000 y un hijo de una de las dinastías musicales más importantes de México jurando, con la mano en el corazón, que él solito, sin ayuda de nadie, tumbó a su rival. Estoy hablando, por supuesto, de Emiliano Aguilar, el hijo de Pepe Aguilar, medio hermano de Ángela y Leonardo, y quien parece tener un talento muy particular para siempre estar en el centro de la polémica. Y no me voy a ir por las ramas contándoles esto rapidito, porque esta historia se merece que la desmenucemos completita, con calma, con contexto, con las citas textuales que él mismo soltó, y sobre todo, con el análisis que se merece un pleito que ya se volvió viral y que todavía no termina de explicarse del todo. Así que ya saben, denle like desde ahorita, suscríbanse si no lo han hecho, porque lo que viene en los siguientes minutos se pone mejor, se pone más intenso, y para el final de este video van a entender por qué este pleito no es solamente otro Aguilar dando de qué hablar, sino un asunto que mezcla dinero, orgullo, redes sociales y ese ego larguísimo que a veces cargan los hijos de los famosos cuando sienten que el apellido los hace intocables. Vamos a poner primero el escenario, porque para entender el tamaño del escándalo hay que entender dónde pasó. Estamos hablando del Belico Fest, uno de esos festivales masivos que se ha vuelto tendencia en los últimos tiempos. De esos eventos con miles de personas, cámaras por todos lados, celulares grabando cada segundo, y ese ambiente de fiesta y alcohol que, seamos honestos, es la receta perfecta para que cualquier cosa se salga de control. Y ahí, en medio de la multitud, en la tribuna, no en un privado, no en un backstage discreto donde nadie se entera, sino literalmente rodeado de gente común y corriente que fue a divertirse, fue captado Emiliano Aguilar agarrándose a golpes con otro hombre. Y no fue un manotazo rapidito de esos que duran 3 segundos y ya, no. Fue una pelea que se extendió por varios minutos, lo suficiente como para que alguien sacara el celular, grabara todo con calma, y ese video terminara circulando por absolutamente todos lados hasta llegar a nosotros. Y aquí ya empezamos a ver la primera gran ironía de esta historia, porque resulta que Emiliano, según él mismo lo contó después, ni siquiera debía estar ahí, en ese lugar exacto donde ocurrió el desmadre. Miren nada más lo que dijo él mismo cuando le mostraron las imágenes de la pelea, porque esto es clave para entender el nivel de exposición al que se sometió completamente por decisión propia. Él contó, ya después, en el podcast Everydays, que tenía boletos VIP, o sea que tenía todo el derecho y la comodidad de estar resguardado, atrás del escenario, lejos de la bronca, lejos de las multitudes, en ese espacio reservado para la gente que no quiere líos. Pero no, él mismo lo reconoció, con esa sinceridad brutal que a veces sueltan los famosos cuando ya no tienen nada que ocultar porque el video ya está circulando de todas formas. Y dijo textualmente que él quería estar con la raza. Ay amigos, y aquí ya empezamos con el primer momento para el análisis, porque esa frase, quería estar con la raza, suena bonita, suena que el muchacho es sencillo, que no se cree la gran cosa a pesar de su apellido, pero también, y aquí es donde entra mi lado más sarcástico, es exactamente el tipo de decisión que termina metiendo a la gente en broncas. Porque cuando te mezclas con miles de personas en un ambiente de fiesta, sin la seguridad ni el resguardo que normalmente tendría alguien de su perfil, las probabilidades de que algo se salga de control se multiplican muchísimo y efectivamente, se salieron de control. Pero bueno, no nos adelantemos, porque aquí viene la parte donde el chisme se pone realmente jugoso, la parte del por qué. Porque no fue una pelea al azar, no fue un empujón sin sentido entre dos desconocidos que se cruzaron mal en medio del gentío. No, señores. Resulta que el hombre con el que se agarró a golpes tiene nombre y apellido. Se llama Josué Dorantes. Y entre ellos hay, según la versión de Dorantes, una historia previa, una historia de trabajo, una historia de dinero. Y ya sabemos que cuando el dinero se mete en cualquier relación, sea de negocios, de amistad o lo que sea, ahí es donde empiezan los verdaderos dramas. Según lo que ha trascendido de la versión de Josué Dorantes, Emiliano le debería la nada despreciable cantidad de $15,000, una deuda que según él viene de la época en la que trabajaron juntos, hace ya más de un año. $15,000, para que se den una idea, no es una cantidad que uno olvida así nada más,
ni que uno deja pasar sin reclamar. Es dinero, es trabajo, es tiempo invertido, y evidentemente, si la versión de Dorantes es cierta, es una herida que estuvo abierta durante meses y meses hasta que finalmente explotó, literalmente, a puñetazos, en plena tribuna de un festival. Y aquí, amigos, no se vayan todavía, porque viene la parte donde Emiliano rompe el silencio y nos da su versión. Y como siempre pasa en estos chismes, las dos versiones chocan de una manera que deja a todo mundo con más preguntas que respuestas. Porque Emiliano fue clarísimo, sin titubear, cuando le preguntaron por esta supuesta deuda. Lo negó categóricamente. Dijo, y aquí se los traigo textual porque las palabras exactas importan muchísimo en estos casos. Yo no le debo nada. Así, cortito, así, tajante, sin rodeos. Pero no se quedó ahí, porque además soltó un detalle que a mí, personalmente, me parece clave para entender la dimensión real de este conflicto. Y es que según él, esto no fue algo que surgió de la nada esa noche en el festival, sino que venía cocinándose desde hace tiempo. Él mismo contó que Josué lleva un año diciendo que me va a hacer no sé qué cosas, y que incluso, ese mismo día del Belicofest, ya le habían advertido que Dorantes iba a estar presente. O sea, imagínense la tensión de saber, antes de entrar a un evento masivo lleno de gente, que la persona con la que tienes un conflicto de dinero sin resolver también va a estar ahí. Eso no es una pelea espontánea que surge de un empujón casual. Eso es una bomba de tiempo que todo mundo sabía que en algún momento iba a estallar, y estalló justo frente a las cámaras de miles de asistentes. Y aquí es donde yo, como narradora de este chisme, no puedo evitar hacer una pausa para el análisis, porque hay algo que no cuadra del todo, y ustedes también se lo deben estar preguntando. Si Emiliano ya sabía que Josué iba a estar en el festival, si ya llevaba, según sus propias palabras, un año escuchando amenazas o advertencias de este hombre, ¿por qué decidió abandonar su zona VIP, su espacio seguro y resguardado, para irse a mezclar con la multitud con la raza? Yo no sé ustedes, pero cuando uno sabe que hay una bronca pendiente con alguien, lo lógico sería mantenerse lo más alejado posible de esa persona, no exponerse voluntariamente en un ambiente masivo donde cualquier cosa puede pasar. Y esto, mis amigos, es exactamente el tipo de contradicción que hace que las historias de famosos sean tan jugosas, porque las versiones oficiales casi nunca terminan de cuadrar perfectamente, y siempre queda ese espacio de duda, esa sombra de sospecha, donde uno se pregunta qué fue lo que realmente pasó puertas adentro, lejos de los micrófonos y los podcasts. Pero bueno, sigamos, porque todavía no les he contado la parte de cómo empezó físicamente la pelea, y esto es importante, porque aquí Emiliano también tiene una versión muy específica de los hechos, una versión donde él se presenta, básicamente, como la víctima de una encerrona. Porque según lo que él mismo relató, la agresión no fue frontal, no fue un encaramiento de frente donde ambos se vieron a los ojos y decidieron pelear como hombres, sino que él asegura que Josué le llegó por detrás. Ténganlo bien presente porque esta frase es clave para entender cómo Emiliano está construyendo su narrativa pública de todo este asunto. Él no buscó la pelea, él fue atacado por la espalda, sin oportunidad de defenderse desde el inicio en condiciones justas. Y como si eso fuera poco, para que el relato sea todavía más dramático, Emiliano también denunció que durante el forcejeo, Josué intentó picarle los ojos. Sí, como lo oyen, picarle los ojos. Una de esas acciones que en el mundo de las peleas callejeras se considera de las más sucias y desesperadas que existen, porque ya no es un golpe de fuerza, es un intento de lastimar de la manera más ruin posible. Así que ya tenemos el cuadro completo de la narrativa de Emiliano, una deuda que él niega, un rival que lo venía amenazando desde hace un año, un ataque por la espalda y un intento de agresión sucia a los ojos en medio del forcejeo. Y aquí, no se vayan porque viene la parte que a mí personalmente me parece la más entretenida de todo este numerito, y es el tema del orgullo. Porque más allá de quién empezó la pelea, más allá de si la deuda existe o no, hay un detalle que Emiliano defendió con una insistencia que dice muchísimo de cómo funciona el ego cuando uno se vuelve viral por los motivos equivocados. Resulta que, después de que el video se hizo público, empezaron a circular comentarios y acusaciones de que Emiliano no había ganado esa pelea solo, que había recibido ayuda de sus amigos, que lo que se vio en cámara fue, básicamente, una emboscada grupal en su favor. Y aquí, amigos, aquí fue donde Emiliano sacó las garras verbales con toda la fuerza posible,
porque él lo negó rotundamente, con una frase que para mí es de las más memorables de todo este escándalo. Dijo, textualmente, dicen que soy un montonero. Ahí se ve clarito que yo lo tumbo, yo solito. Y remató, para que no quedara ninguna duda de su postura, con esa frase que ya de por sí se volvió viral por separado. Yo solito lo tumbé. Imagínense la necesidad, el orgullo, la urgencia, de dejar clarísimo ante el público que él no necesitó ayuda de nadie para ganar esa pelea, que fue él, con sus propios puños, quien logró derribar a su rival. Y honestamente, ahí uno se pregunta, ¿por qué es tan importante para él aclarar esto? ¿Por qué, en medio de un escándalo donde lo que debería preocuparle es la acusación de una deuda de $15,000, decide gastar tanta energía defendiendo su hombría y su capacidad de pelea en solitario? Ese, amigos, es un patrón de conducta que hemos visto antes en otros escándalos de famosos, cuando el orgullo pesa más que la crisis real, cuando defender la imagen de «yo puedo solo» se vuelve más urgente que resolver el conflicto de fondo. Y no se vayan, porque aquí hay que hacer una pausa obligatoria para hablar del contexto más amplio, porque esto no es la primera vez, ni será probablemente la última, que Emiliano Aguilar se convierte en tema de conversación nacional por motivos que están lejos de ser su carrera musical. El apellido Aguilar carga con un peso brutal en México. Es una de las dinastías más importantes y respetadas de la música regional mexicana, con Pepe Aguilar a la cabeza como uno de los artistas más queridos y consolidados del género, y con Ángela y Leonardo Aguilar como las nuevas generaciones que han sabido, hasta cierto punto, mantener ese legado con más o menos aceptación del público. Y ahí está Emiliano, el hijo mayor, quien a lo largo de los años ha tenido una relación con los reflectores completamente distinta a la de sus hermanos, marcada muchas veces por polémicas, por declaraciones fuertes, por una vida pública que constantemente contrasta con la imagen más pulida y cuidada que suele proyectar el resto de la familia. Y esto, mis amigos, es justamente lo que hace que cada movimiento de Emiliano se analice con lupa, porque cargar el apellido Aguilar no es cualquier cosa, es cargar con expectativas, con comparaciones constantes y con un nivel de exposición mediática que cualquier tropiezo, por pequeño que sea, se convierte automáticamente en primera plana. Ahora, quédense conmigo, porque quiero que analicemos juntos las dos versiones que tenemos sobre la mesa, porque en todo buen chisme que se respete, siempre hay que sopesar las partes involucradas y no quedarnos solamente con lo que nos cuenta uno de los dos lados. Por un lado tenemos la versión de Josué Dorantes, quien asegura que existe una deuda real, de $15,000, derivada de una relación laboral previa entre ambos, y que esa deuda lleva más de un año sin resolverse. Esta versión, si la analizamos fríamente, tiene su propia lógica. La gente no suele inventarse cifras tan específicas ni tan detalladas de la nada, y el hecho de que haya una relación laboral comprobable previa entre ambos le da un contexto verosímil a la acusación. Por otro lado, tenemos la versión de Emiliano, quien niega absolutamente todo, quien dice que no debe nada, y quien construye su relato en torno a haber sido víctima de una agresión sorpresiva, por la espalda, con intento de lesión en los ojos. Y aquí está el problema de todo buen escándalo mediático, cuando ninguna de las dos partes presenta pruebas contundentes más allá de sus propias declaraciones. Cuando todo se reduce a él dijo, el público queda atrapado exactamente en el limbo donde nosotros estamos ahorita, sin poder determinar con certeza absoluta quién tiene la razón, pero con todos los elementos servidos para especular, para analizar y para honestamente disfrutar del dramatismo que esto genera. Y aquí es donde yo les voy a compartir mi opinión personal, porque para eso estamos en este canal, para analizar con ustedes y no solamente para repetir lo que ya salió en la nota. A mí me parece que hay algo profundamente revelador en la forma en que Emiliano decidió abordar toda esta situación cuando finalmente habló en el podcast. Porque no fue una disculpa, no fue un mensaje de «esto se salió de control y lo lamento». Fue prácticamente una reivindicación de su capacidad de pelea, un discurso construido alrededor de defender su hombría y su versión de los hechos como víctima de una encerrona injusta. Y miren, no digo que esté mal defenderse, faltaba más. Cualquiera en su lugar querría dar su versión de los hechos, pero la forma en la que se enfocó tanto en aclarar que él solito lo tumbó, me dice que, para él, en ese momento, lo más importante no era resolver el conflicto de fondo con Josué Dorantes, ni aclarar de una vez por todas si la deuda existe o no con pruebas contundentes.
sino proteger su imagen pública de hombre que puede solo. Esa narrativa de que a él no lo tumban fácil y que cuando se pelea sin necesitar refuerzos. Y esto, mis amigos, es un patrón que llevamos viendo desde hace años en el mundo del espectáculo, cuando el ego mediático pesa más que la resolución real del conflicto. Y no se vayan todavía, porque falta la parte de las consecuencias. Y aquí es donde el chisme se pone todavía más interesante. Porque este tipo de escándalos nunca se quedan solamente en el momento del video viral. Siempre hay una ola de reacciones, de comentarios, de memes, de burlas y, por supuesto, de consecuencias reales para la imagen pública de los involucrados. Piensen nada más en el nivel de exposición que representa que un video de una pelea de varios minutos en un festival masivo con un apellido tan reconocido como Aguilar de por medio termine circulando en absolutamente todas las plataformas, comentado por miles y miles de usuarios, analizado frame por cuentas de chisme como la nuestra y convertido en material de burla constante en redes sociales. Porque así funciona el Internet hoy en día, amigos, no hay piedad, no hay tregua. Cada segundo de ese video ya fue analizado, cada gesto, cada golpe, cada reacción de la gente alrededor, filmando con el celular en alto en lugar de separar la pelea. Porque así es la cultura del contenido viral en la que vivimos, donde grabar el escándalo pesa más que evitarlo. Y aquí quiero que pensemos también en las consecuencias privadas de todo esto, porque más allá de lo que vemos en redes, hay una realidad humana detrás de cada escándalo de este tipo. Si la versión de Josué Dorantes es cierta y efectivamente existe una deuda de $15,000 sin resolver, estamos hablando de una relación de confianza que se rompió completamente. De un vínculo laboral que terminó no solamente en desacuerdo económico, sino en violencia física frente a miles de testigos. Y si, por el contrario, la versión de Emiliano es la correcta y él verdaderamente no debe nada, entonces estamos ante una persona que decidió cobrarle una deuda inexistente a golpes, en público, arriesgándose a consecuencias legales serias con tal de hacerse justicia por mano propia frente a una multitud. Cualquiera de las dos versiones que ustedes decidan creer, mis amigos, nos deja con una conclusión clara. Aquí hubo una falla de comunicación, de resolución de conflictos y de manejo de la ira que terminó de la peor manera posible, con dos hombres agarrándose a golpes en pleno festival, frente a cámaras, frente a extraños y frente a la posibilidad clarísima de que esto terminara viralizándose, como efectivamente terminó pasando. Y ahora, antes de cerrar este chisme, porque sé que muchos de ustedes se están preguntando, ¿qué es lo que viene después de todo esto? Quiero que reflexionemos juntos sobre lo que representa este episodio dentro de la trayectoria pública de Emiliano Aguilar. Porque no es un hecho aislado, no es la primera vez que su nombre se relaciona con polémicas, y probablemente, siendo honestos, tampoco será la última. Cada vez que un integrante de una familia con tanto peso mediático como los Aguilar se ve envuelto en un escándalo de este calibre, automáticamente se abre la conversación sobre la presión de cargar un apellido así, sobre las comparaciones constantes con hermanos que han elegido caminos más cuidados y menos polémicos, y sobre la manera en la que la fama, incluso la fama heredada, puede convertirse en una lupa permanente sobre cada decisión, cada salida, cada fiesta y cada conflicto personal que en cualquier otra persona pasaría completamente desapercibido, pero que en su caso termina siendo noticia nacional. Así que ahí lo tienen, mis amigos, la historia completa, con las versiones encontradas, con las citas textuales, con el análisis y con toda la tela de donde cortar para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. ¿Ustedes le creen a Emiliano cuando dice que no debe nada y que fue atacado por la espalda? ¿O creen que Josué Dorantes tiene razón y que ahí sí hay una deuda pendiente de $15,000 esperando ser saldada? Déjenmelo en los comentarios, porque esta conversación apenas empieza. Y ya saben que en este canal seguimos cada detalle de este tipo de historias hasta que se resuelvan por completo. No olviden darle like si les gustó este análisis, suscribirse para no perderse la siguiente parte de este chisme en caso de que Josué Dorantes decida responder públicamente, y compartir este video con esa amiga o ese amigo que también sigue de cerca todo lo que pasa con la familia Aguilar. Nos vemos en el siguiente chisme, porque aquí las cosas nunca se quedan quietas.